Bueno, en esta serie de relatos, un tanto desilvanados, pero creo que interesantes, con respecto al viejo Trenquelauquen, a las viejas tradiciones, a la historia de la ciudad, hoy nuestras cámaras se han trasladado a un sector del parque municipal que habla mucho de una época perdida, una época olvidada, la de las campañas al desierto, con sus claros oscuros, con su polémica, con sus luchas. Porque tengo a mis espaldas una réplica de un fortín, un viejo fortín que albergaba a los soldados que habían marchado a hacer las campañas al desierto. La vida en estos fortines era tremendamente sacrificada. Faltaba pan, muchas veces faltaba carne y fundamentalmente faltaba el dinero, la paga de los soldados. No se le pagaba a los soldados. Mucho se habla de la tragedia de los indios que evidentemente existió con esa persecución injustificada, pero también los soldados sufrieron esa campaña al desierto con innumerables sacrificios que debieron afrontar para realizarla. Y a muchos de ellos les originaba los problemas, las ganas de volver a su casa tras estar un año caminando por la pampa, alojado en estos humildes y modestos fortines llenos de necesidades. Y un día, de 1877, 4 soldados, Saldaña, Ledesma, Peralta y Verón, desertaron. Resolvieron dejar el campamento, dejar el fortín, olvidarse de los sacrificios y tratar de volver a sus casas. Y enancados en 4 caballos partieron, escapándose del fortín. Uno de los soldados, Saldaña, se llamaba María. Por eso está la confusión de que era una fortinera. No, era un hombre que se llamaba María Saldaña. Bueno, el coronel Villegas determinó que el capitán Morosini saliera en busca de los fugitivos para imponer el buen ejemplo y evitar las deserciones. Y se originó un tiroteo entre los que se iban, que querían ganar su libertad, y aquellos que querían sojuzgarlos con la vida del fortín. Y Saldaña, María Saldaña, recibió un balazo en la cabeza y murió. Los otros 3 resistieron mientras les alcanzaron las municiones hasta que al final fueron detenidos. La justicia que existía en aquel entonces era tremenda. Era la justicia militar llevada a su máxima expresión. Entonces se resolvió que de los 3, uno iba a ser fusilado y los otros 2 iban a ser puestos como presos. Y resolvieron tirar a la fortuna, al azar. Esto puede parecer mentira, pero es la realidad. Tiraron al azar la vida de uno de ellos y pusieron 3 papeletas, color blanca, una tiznada, con una marca de tizne, y el que le tocara la papeleta tiznada iba a ser pasado por las armas. En consecuencia, el primero que fue Peralta, retiró la papeleta y era blanca, salvado. Fue después Ledesma, y cuando iba caminando a buscar la papeleta, el otro condenado, Eustaquio Verón, le dijo: vaya tranquilo, hermano, que la tiznada es para mí. Efectivamente, sacó la cartulina blanca y se salvó. Y le llegó el momento a Verón, que retiró, como no podía ser de otra manera, la papeleta que estaba con el tizne. Se les dieron unas horas para que se preparara para el fusilamiento. Se le convidó con cigarros negros y con mate, fíjese usted. Y a las 8 de la mañana estaba previsto el fusilamiento del soldado Eustaquio Verón. Pero hasta en eso tuvo que ver la fortuna, porque esa noche fue la noche que desaparecieron los caballos de Villegas robados por los indios, los blancos de Villegas, y en consecuencia se resolvió adelantar en 2 horas el fusilamiento de Verón en procura de evitar las deserciones de aquella vida desalmada que llevaban los pobres soldados en los fortines. Y así ofrendó Eustaquio Verón su vida en aquella angustiosa, tétrica mañana de 1877.
Mi apellido es Bossier, mi nombre es Ricardo Raúl, pero soy más conocido por Calalo. Nacido allá por el año 43, en una chacra que tenía mi viejo en el partido de Trenquelauquen, muy cerca de 30 de agosto. Cuando tenía 3, 4 meses aproximadamente, mi familia vino a radicarse en Trenquelauquen porque mis hermanos mayores ya estaban estudiando, tenían que venir al secundario. Así que yo toda mi vida la he vivido en Trenquelauquen. Hice el jardín de infantes, mi señorita todavía vive, la sé ver cada tanto, María Luisa Aguilera. Y después hago la primaria, hago primer grado en la escuela 3, segundo en la 2 vieja, superior, y segundo ya cuando se inaugura la 2 nueva. Y sexto grado lo hago en el curso de aplicación en el Colegio Nacional. O sea que inauguré todas las escuelas de Trenquelauquen. Bueno, después hago el secundario en el Colegio Nacional y ahí dejo de estudiar. Empiezo a trabajar, primero con mi papá, después en otro trabajo que tuve. Y a toda esta trayectoria mía le quiero sumar mi gran pasión, que ha sido primero el dibujo y después la pintura. O sea, desde que me acuerdo, desde que empecé a agarrar un lápiz, hice dibujos. Generalmente eran caballitos cuando iba al jardín. Mis compañeros, sobre todo del colegio, se acuerdan mucho de los dibujos. Siempre tenía 10 en dibujo, me acuerdo. En el resto no, pero en eso sí. Y bueno, después vienen las actividades de uno, el casamiento, los hijos. Ahí hay un periodo que medio dejo estas cosas. Pero después ya lo retomo y con mucha fuerza. Primero el dibujo. Y en el año 90, 91, empiezo a probar con color. Primero paso del lápiz al pastel, hago una combinación de lápiz y pastel, que el pastel es como una barrita, es como un lápiz, se maneja, y voy empezando a darle color. Y ya me empieza a gustar el color, porque con el lápiz solo estaba, no digo saturado, pero medio había llegado a una meta que no podía superarla. Con el color me permite hacer un pase. Y bueno, después del pastel y el lápiz empiezo a probar con óleo y bueno, de ahí me empieza a gustar mucho el óleo, sobre todo como hago caballos y en los pelajes de los caballos eso en color se destacan muchísimo, sobre todo cuando agarramos caballos criollos, pelaje overo, pintado, tobiano. Tanto así que en el año 91 me agarra un embalaje muy grande y alquilamos el campo con mi mujer y nos fuimos a Buenos Aires. A Buenos Aires, más que nada para conocer gente que estaba en lo mismo que yo. Y los conocí, estuve en 2 agrupaciones de caballistas, pintores y dibujantes de caballo. Uno era Trapalanda y otro Pegasus, donde conocí muchísima gente de renombre en ese momento. Y que todavía lo tienen muy grande. Y con ellos hice muchas exposiciones, lo que me sirvió muchísimo porque no es lo mismo, como digo siempre, colgar uno solo un cuadro en una exposición única de uno, digamos, que colgar con otros pintores, porque entonces uno no es que haga comparaciones, pero va dando cuenta de todo lo que a uno le falta aprender al ver maestros como fue Eleodoro Marenco, Rodolfo Ramos, todo ese tipo de pintores. Y bueno, estuve 8 o 9 años en Buenos Aires, hice montones de exposiciones, estuve en los clubes hípicos y después me vuelvo, en el año 98 me vuelvo a Trenquelauquen. Y venía tan saturado de Buenos Aires que pasé de largo y me fui al campo, estuve 4 años viviendo en el campo. Mis obras han salido del país muchas. Yo con mis obras he ido, por ejemplo, a Uruguay, a Punta del Este, pero han ido a exposiciones a Brasil, a Estados Unidos, en Chile,
en Europa, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, Sudáfrica. Y después he vendido muchísimos cuadros, porque las exposiciones permiten de que la gente lo conozca y si gustan los trabajos se venden. Una cosa que muchos dicen que cuesta desprenderse de un trabajo. A mí me pasa lo contrario. Me alienta a seguir trabajando cuando puedo vender un cuadro. Y si voy un día a una casa y veo un cuadro que hace mucho me lo compraron, me llena de satisfacción. Que me guste lo campestre se debe a que nací, como decía hoy, nací en una chacra, aprendí a andar a caballo junto con caminar, una cosa que me gustó. Y caballo, no sé, tengo una atracción por el caballo muy particular, así como hay gente que le gusta mucho los perros o los gatos. A mí el caballo me atrae muchísimo. Y también se suma a esto que mi papá, que escribía muy lindo y escribía poemas gauchescos, tenía la costumbre, cuando salíamos a recorrer a caballo en el campo, cuando siendo yo muy chico, siempre me iba diciendo versos de Rafael Obligado, de José Hernández, o de él propios que escribía, y eso me fue entrando mucho a mí. Y yo en mi familia tengo no solamente, bueno, yo que pinto, mi padre que escribía muy lindo, tengo primos que son muy buenos músicos. He vendido, como les decía, varios cuadros y, por ejemplo, me compraron un cuadro que se lo regalaron a Mauricio Macri para un cumpleaños, estando en Buenos Aires. Eduardo Duhalde me compró un cuadro para la quinta, creo que es de San Vicente, una cosa así. En ese sentido tengo varias historias así. Después he conocido muchísimos lugares de gente que me ha invitado a hacer exposiciones dentro del país. He ido a Corrientes, he ido a Córdoba, a muchas provincias. Y acá en la leña esta, casualmente el otro día, estuve en Casares, una semana con una exposición. Y son viajes lindos porque uno conoce gente, recibe críticas de lo que uno hace. A mí me ha llenado de mucha satisfacción este don natural que tengo. A mí me pasa, por ejemplo, que de tener, como tenemos todos momentos un poco depresivos por diferentes motivos, económicos, familiares, lo que fuere, y yo me refugio en la pintura y bueno, me olvido de todo. Para mí es una droga espectacular la pintura. Bueno, les confieso que cuando los tres jóvenes amigos que me acompañan en la producción y en la parte técnica del programa me propusieron realizar esto del viejo Trenquelauquen, yo tenía alguna desconfianza con respecto a la repercusión del programa. Hoy debo reconocer que ellos tenían toda la razón del mundo, porque ustedes lo hacen posible a través de los mensajes, a través de las llamadas telefónicas, de los pedidos y, ¿por qué no?, de los saludos y de recordarnos que nos ven todos los viernes. Una televidente de Beruti, Margarita, esposa de un viejo y querido amigo, ya desaparecido, me pidió si fuera posible que hablara de las serenatas. ¿Y por qué no hablar de las serenatas? Si eso formó parte del pasado. Por eso me puse frente a esta ventana para decir aquellos versos con los cuales empezábamos la serenata. Ventanita florida, bañada con luz de plata, despertá si estás dormida y escuchá esta serenata. Las serenatas se perdieron, se olvidaron, como se perdió la yapa, que era la que le pedíamos al almacenero cuando pagábamos la cuenta, y él nos daba un caramelo, una masita, eso era la yapa. Como desapareció la vuelta al perro en el Boulevard Villegas, los caballeros por un lado, las damas por el otro, las idas a la estación para ver la salida del tren, a ver quién se había ido a Buenos Aires o quién venía de Buenos Aires. Era un poco la información ciudadana que buscábamos. Como también se perdió
la invitación al baile, como se perdió la pedida de mano, porque antes era imposible salir con una chica o conversar con ella sin haber hablado antes con el padre. Y rigurosamente martes, jueves y sábados eran los días de visita, para visitar la novia o ser festejante de alguna chica. Todas esas cosas se perdieron, como también se perdió la serenata, Margarita, ¿verdad? Lamentablemente. Las serenatas que se daban en homenaje a una niña a la cual admirábamos, que se daba para celebrar el cumpleaños de algún vecino, que se daban fundamentalmente durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, cuando un grupo de jóvenes, generalmente hombres, muchachos, iban hasta la ventana de una casa con alguna guitarra, algún bandoneón un tanto desinflado y trataban de cantar una copla en homenaje al vecino, las serenatas. Todo una prueba de romanticismo que se perdió en el recodo nostálgico de las cosas que se fueron. Por eso esa invitación que me hacen a hablar de la serenata me trae el recuerdo de otra época, de una época perdida, donde los vecinos guardaban en la heladera botellas de sidra o de cerveza, heladeras de hielo, las guardaban para después darle a los serenateros en homenaje o en retribución a aquella atención que habían tenido al cantar para él. Las viejas serenatas, hoy prácticamente forman parte del pasado. Por eso me complazco, frente a esta vieja ventana, en decir aquellos versos perdidos: ventanita florida, bañada con luz de plata, despertás si estás dormida y escuchás esta serenata.